¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Este video que voy a hacer va a ser para explicar mediante la neuroventa cómo es que pueden hacer ustedes su video y cómo es que pueden ir formulando su discurso básico para su video de presentación, ya que cuando tú vas jugando con la metáfora y con lo que es la parte en neuroventas, ¿se acuerdan que yo les había dicho que habíamos visto, estudiado, que la neuroventa está conformada como ciencia por 5 ciencias, que es la semiótica, la psicología, la biología, este, la, lo que es las otras demás ciencias, pero las que yo me iba a basar más que nada eran la biología y la psicología, que han sido parte de mi vida, un estudio de más de 10.000 horas que pues me ha encantado leer todos los artículos, toda la información sobre psicología y la biología. Y pues mis 7 años en la facultad de la UV de nutrición, en la cual estudié muchísimas materias de biología, fisiología, morfofisiología. Es un tema que a mí me fascina y siempre me preguntaba yo cómo es que puedes explicarlo de una manera fácil de entender, fácil de explicar, fácil de transmitir. Cuando llego a estudiar al gran Jürgen Klarik y a comprar parte de sus cursos, me doy cuenta que él habla sobre una definición que entre tú más estudies biología, más vas a saber vender. Y descubro que todas las personas que son psicólogos y saben de biología, que estudian la biología aparte, porque pues no estudiaron medicina, estudiaron más bien la biología para poder entender cómo explicar su ciencia como psicología. Incluso parte de los psiquiatras bajan, digamos que del peldaño de la medicina a explicar a lo psicosomático, más bien a lo metafórico, a los refranes, a parafrasear, a la asociación libre, a estudiar lo que explicaba Sigmund Freud, que es la asociación libre. Para mí, la biografía de Sigmund Freud fue muy significativa, algo que cambió mucho mi forma de ver el mundo, ya que era una persona, pues prácticamente, lo voy a decir como una papa enterrada, para que me explique yo, alguien muy introvertido, nada extrovertido, ni siquiera podía ver a personas famosas porque se desmayaba. Entonces, al contrario, él quiso formar una manera de cómo comunicarse con las personas. Y todo esto lo voy a explicar porque es un resumen del video que vimos del siglo del individualismo. Creo que nadie lo va a explicar tan bien como yo en este momento, porque tengo la fortuna de conocer a una gran maestra en estos temas de la biología y la psicología, que es Paola Ciapa, autora de esta información, de organizar esta información y resumirla. Y fue como yo me di cuenta cómo lo puedes tú explicar y comunicar en tus videos, ya que Jürgen Klarik en sus videos que él hace y la neuroventa como le enseña, te pone pautas un poco rígidas y a la vez te dice que son como recetas, pero en sí no te dice cómo y por qué es que funciona la metáfora para comunicar al 100%. Entonces, explicando esta información, ustedes van a poder jugar para hacer su video. Escuchando esta información, escúchenla, analícenla y aplíquenla a cualquier cosa que quieran transmitir. Recordando en primer punto que el cerebro va a escuchar cosas fáciles de entender. El cerebro se va a desconectar si tú le empiezas a explicar que viene
de Japón, que viene de tal país, que viene de tal cosa. O sea, el cerebro se desconecta. Tú le puedes mencionar que viene de un lado y le puedes mencionar algo racional del por qué te va a gustar o por qué lo tienen que comprar o lo requieren comprar. Pero en realidad es que no saben siquiera que lo tenían que comprar. Cuando tú le despiertas el deseo inconsciente y ellos descubren que lo requieren, lo necesitan, que es casi debido a muerte, el, el hecho de comprar lo que tú le estás ofreciendo, tiene dos caras y dos peligros. Número uno, el peligro número uno es que si tú logras hacer esta asociación libre, que le llama Sigmund Freud y lo pasa todo en el video del siglo del individualismo, ocupan este gran descubrimiento para vender a millones y empezar el consumismo a nivel mundial, empiezan a vender millones de dólares gracias a esta asociación libre de Sigmund Freud y la aplican de una manera negativa, porque empiezan a vender ideales que ellos quieren que la sociedad tenga, ya que la sociedad actúa de una manera en colectividad que en individualidad. Entonces, el primer peligro para este tipo de comunicación, si es que eh, la logras ensamblar y funciona, es que ni siquiera sepas lo que estás vendiendo. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque si la persona lo compra y se confundió y ni siquiera sabes por qué lo compró, entonces ahí va a haber una confusión y la persona puede llegar a sentirse ofendida más adelante y no te va a comprar. El segundo peligro es que le vendas algo malo. ¿Por qué? Porque si le vendes algo malo a una persona se va a autodestruir. Algo que no sabes, algo que no hayas estudiado de verdad mucho tiempo con esta fórmula de las 10.000 horas de estudio. Yo te puedo contar esto a ciencia cierta y te lo puedo explicar con una metáfora. Para tú poder entender toda esta información de una manera, digamos que sencilla, en cuestión a la biología, la anatomía y fisiología, tendrías que leer varios libros sobre anatomía y fisiología para que tú lo puedas entender solamente escuchándolo de forma científica. Si tú no tienes esta información, yo te lo tengo que explicar de una forma metafórica, de acuerdo a tu idioma, de acuerdo a tu lenguaje. Y el lenguaje no quiere decir solamente el español, el inglés o el francés, sino el lenguaje que tu cerebro se ha acostumbrado a entender desde que tú tienes conciencia. Estamos hablando desde los 13, 14 años, que ya el niño empieza tener conciencia separado del padre, porque antes de esto sigue siendo una rama del papá, de la mamá, y prácticamente lo que le duele a mamá, lo que le duele a papá, lo que tenga consciente papá, lo que sea feliz papá, mamá, el niño va a ser feliz. Depende casi un 100% del ser humano, muy diferente que el animal, que puede desde el año de nacido, yo creo, menos, ya puede ser más independiente. Entonces, estos dos peligros los ocupan de manera negativa y los explica muy bien el siglo del individualismo. Y aquí yo se los voy a explicar de una manera sencilla y concreta. Yo se los puedo explicar más bien como con mucha seguridad por esta fórmula. Que más adelante en el video que voy a hacer yo, voy a hacer un video yo para poner el ejemplo, el cual vamos a poder mejorar la categoría todos con esta información que yo he estado investigando ahorita rápidamente para poder llegar de una manera a más personas que tengan la misma necesidad y puedan enlazar sus productos y servicios que en estos momentos ustedes tienen. Porque muchas de las dudas que pues ahorita han surgido es qué es lo que yo voy a decir en el video. Otra es qué es
¿Cómo lo voy a hacer? Porque me da pena hablar en el video, no me va a salir tan fluido, lo que tú quieras. La fluidez va a salir por esta información que te voy a dar en este momento, por la asociación libre. Y son unos cuantos minutos después de que yo termine de hablar esta introducción. Te la voy a explicar, te la voy a leer ahorita, la información esta. Y tú vas a poder empezar a jugar con la metáfora y va a salir fluido. Recuerda que si tú no dudas de lo que vas a decir, entonces te vas a trabar. Pero si tú lo hablas con el lenguaje y lo segmentas a la persona que tiene tu mismo lenguaje, va a ser mucho más fácil que tú se lo transmitas. Pero pues obviamente tienes que estar totalmente seguro, anticipadamente, de que la información y lo que le vas a vender le va a ayudar a esa persona. Son dos cosas, tanto como el lenguaje que vas a utilizar lo entienda, como por ejemplo un mecánico, si toda su vida se dedicó a la mecánica, tal vez trabajó en un taller mecánico desde los 11 años, 9 años, pues obviamente le vas a hablar investigas un poco de cómo es la juerga mecánica, el lenguaje mecánico, ¿no? Pues tú ocupas esta pieza, esta tuerca, y ya tienes, imagínate que en tu cuerpo entra este café que te va a bajar de peso, y tú tienes una tuerca, la quitas, empieza a limpiar esa tuerca con el aceite, del aceite que tiene, y esa tuerca va a funcionar totalmente bien. Y ya le hablaste en su lenguaje. Esa es la manera como va a fluir el lenguaje de lo que tú quieres explicar. Ahora, el video no es algo profesional. Sí va a ser profesional la grabación que vamos a hacer el próximo sábado. Ya no pudimos hacerla este sábado. Pero no va a ser algo profesional que tú tienes que ser como los más grandes youtubers o estos, que muchas veces ni siquiera son coherentes con lo que viven, con lo que hacen y con lo que aplican. Yo te puedo decir que a ciencia cierta lo que te voy a explicar, información, toda esta información de ciencia teórica y ciencia, porque te comento que pues yo he estudiado más de 10.000 horas sobre estos temas que a mí me han fascinado desde que tengo memoria. Desde que yo, antes de aprender a leer, yo me acuerdo muy bien que me sentaba a escribir y yo veía los libros y los abría y, y cuando yo aprendí a leer, que a mí me costó muchísimo leer porque tenía dislexia, empecé a ver, mm, ahora que observo mi camino a la transformación y digamos que mi línea de tiempo que les he pedido que la observen siempre por ese motivo, me doy cuenta que la mayoría de mis libros, de aquí volteo hacia el lugar donde tengo todos mis libros, hay anatomía, pues me dediqué los 7 años de la facultad de nutrición, todo tiene que ver con la anatomía, que con que la maestría del cuerpo, la biología, tengo libros que se llaman también sobre cómo descubrir la biología sexual, cómo descubrir este, los cuentos que hablan sobre el cuerpo humano. Todos mis libros, la mayoría tienen algo que ver con la psicología y con la biología. Entonces, para mí es un lenguaje muy fácil de entender. Y es así como tú vas a hablarlo y vas a transmitir la información. Pero bueno, vamos a seguir. Escucha este video, analízalo y empieza a hablar de este idioma de asociación libre de signos. Esta frase que pongo aquí, que dice, es bastante extraño que en el área, que en la era de la informática, nadie haya pensado que el cerebro, ordenador de nuestro organismo, esta es la metáfora, pueda ser responsable de todas las enfermedades. O sea, siempre nos hemos enfocado en la pastilla. Y como dice Marco Lezama, enfócate en el problema, no en la solución. ¿Por qué? Porque soluciones hay muchas, muchas pastillas, pero el problema puede seguir latente. Y este es el doctor Ricky Herthammer, uno de los iniciadores de la biodescodificación, para poder llegar con las metáforas y descubrir cómo es que, bueno, descubrir cuál es el evento que causó la enfermedad física,
mental o situacional que tenga una persona. Y aquí hay un punto muy, muy genial sobre este tema de las perspectivas. Esto es algo que a mí me fascina y te puedo llegar a decir que hasta me emociona a un nivel de excitación, no sexual, más bien de excitación mental, sobre el hecho de que cada persona tiene una perspectiva y el significado de la perspectiva en sí, en general, pues es un pensamiento. Cada persona requiere ser abordada dentro de su espacio conceptual, es decir, dentro de lo que conoce como válido de acuerdo a la información que posee. Cuando tú empiezas a hablar de tu trayectoria, va a ser basado a lo que tú vas a explicar del producto o servicio que tú vas a ofrecer, basado en la historia de la metáfora de lo que la información que tú vas a dar. Por ejemplo, supongamos, hablando del ejemplo de Geraldine, de bienes raíces o ventas de casas inmobiliarias, si yo te puedo decir, puede empezar, yo soy una mujer que tiene más de 5 años, 6 años, viendo más de 50, 100 casas a lo mejor, 150 casas al mes, 150 casas cada 6 meses. Y he logrado ver desde una historia que me pasó con uno de mis clientes, y empiezas a explicar que tenían una casa donde tenían ellos 3 hijos, una pareja eh, de mediana edad, entre los 30 y los 40, tenían 3 hijos, y, y pasó una desgracia, y empiezas a explicar la metáfora, se empieza a explicar el hecho del lenguaje de la familia, el hecho del lenguaje de las personas que tienen que ver con 30 o 40 años. Empiezas a explicar la historia. Una historia siempre vende muchísimo. Y yo, desde que tenía 13, 14 años, siempre quise un lugar, una familia para mí, porque mi mamá, mi papá, este, no lograron tener una familia, siempre rentaban X. Oye, es un problema que se va enfocando y enlazando. Esa es la trayectoria, la historia. Y luego le das la solución, el método. ¿Cómo lo puedes conseguir conmigo? Esto es lo que ofrezco, y empiezas. Conocer diferentes técnicas te permiten explorar la psique de cada persona, proyectada en su marco personal de conceptualización. Esto quiere decir que también va a haber un marketing conversacional, o sea, vas a empezar a hacer preguntas. Si tú tienes la oportunidad de hacer preguntas al aire y te puede contestar una persona, supongamos que subes este video a Facebook o se lo mandas en WhatsApp a 5 personas, digamos que ese es el experimento que vamos a hacer para ver cómo va funcionando nuestro video más adelante, tú te vas a dar cuenta que la persona te va a empezar a contestar y tú le vas a decir, sea lo que sea que te contesta, sea el prospecto o el cliente cara de piedra o el prospecto que te contesta muy jovial, tú le vas a preguntar, para ti, siguiendo la línea de las ventas de casas inmobiliarias, renta de casas, para ti, ¿qué significa un hogar? Y empiezas a hacer preguntas, porque recuerda que las preguntas, como para la biodescodificación, como para las ventas y la biología, son lo que te abre la pauta más importante para poder decir las palabras que el cliente quiere escuchar y se va a sentir como yo me siento al leer estas frases, párrafos, excitado por lo que le estás diciendo, emocionado. Y recuerda que la venta es emocional. Los trastornos somáticos o psicosomáticos son aquellos en que experimentamos y comunicamos unos síntomas inexplicables desde el punto de vista médico, que no son atribuibles a una enfermedad física para los que han fracasado
los tratamientos médicos habituales. Hay muchas historias que explica aquí en la bioscodificación que muchas personas están enfermas y los médicos no saben por qué están enfermas y todo está bien en su organismo, en su biología. Entonces es ahí donde se entra la definición, que antes era el 70% de la medicina a nivel ciencia y todos los doctores más importantes creían en esto. Hoy en día subió en los últimos 5 años al 90% y en el último año al 100%, más por el hecho de que he estado mano a mano con más de 100 doctores en estas clases que he estado con Paola Ciapa y, y pues todos están pasándose a este lado de ver que pues, la mayoría, si no es que el 100% de las enfermedades, tienen que ver con la mente. Como psicosomático se denomina aquel trastorno psicológico que se origina en la psiquis y luego se manifiesta en el cuerpo, provocando alguna consecuencia en el organismo. La palabra como tal es un objetivo que se compone de psico, que significa alma o actividad mental, y somático, natural, corpóreo. En este sentido, considerar como psicosomática alguna dolencia o afección significa que le atribuimos un origen emocional o psíquico, o sea, por un origen de algo que nos dolió mucho emocionalmente, que vimos, que sufrimos. Estamos hablando también hasta como de las violaciones sexuales. Como tal, puede considerarse como psicosomático una enfermedad en la cual el factor psicológico contribuye a que la enfermedad física se inicie o empeore. Los trastornos psicosomáticos son aquellos que presentan síntomas o molestias que no encajan en ninguna clasificación fisiológica, de modo que se considera que su origen podría ser psicológico. No obstante, la ciencia médica aún no ha encontrado la manera de cuantificar y determinar la forma en que los procesos emocionales se traducen en la aparición y desarrollo de ciertas enfermedades, pero sí lo han comprobado de manera existencial total, porque se ha logrado a muchas personas llegar a su mismo conflicto y poder liberarse de él. Franz Alexander, aquí esta es una información ya más racional de quiénes son los que en la historia han descubierto y cómo explica cómo se va metiendo Freud. Franz Alexander fue uno de los representantes más notables del psicoanálisis en el siglo XX. Se le considera el padre de la medicina psicosomática. Por aquel entonces publicó una obra de análisis de la personalidad total, la cual llamó la atención de Freud. Aquí es donde voltea a ver Freud y empieza a ver todas estas teorías. Y se da cuenta que varias personas, varios científicos, ya estaban pensando en lo mismo. Hacia 1930, y es aquí donde se dan cuenta que varias personas se reúnen, empiezan a hablar para mejorar la categoría. Así como nosotros estamos mejorando la categoría de las ventas en una reunión, muchas de las personas que están en el grupo se desconectaron, no lograron ver esa visión que ustedes están viendo y no logramos transmitir también, es de los dos lados, no logré transmitir el hecho de que al momento de la reunión no es para dar a conocer un tema nuevo o algo que te pueda decir que yo sé más que tú o algo que te pueda decir que yo sé algo que, que tienes que escuchar porque yo te voy a ayudar a encontrar la riqueza, algo no, nada que ver. La mayoría de la definición de la reunión para aprender sobre neuroventas con gente tan experimentada como todos ustedes y los que están en el grupo si llegan a ver este video fue el hecho para mejorar la categoría de las ventas, saber cómo podemos vender mejor, de una manera más rápida, sencilla y masiva, todos nosotros, nuestros servicios, incluso
hay personas que tienen los mismos servicios. Ayer me decía igual una gran líder, es que voy a salir porque mi familia vende esquites y ya ves que luego no se vaya a malentender. Y tristemente, realmente las personas a veces dicen, no me voy a juntar con la persona que tiene esto, no voy a entender. Ella, mi gran líder, sabe perfectamente eso. Lo hace porque las demás personas no, no comprenden ese aspecto. Pero incluso yo le comenté, bueno, cuando estén listos, nada más coméntales que si quieren nos podemos reunir para mejorar la categoría. Podemos compartir puntos de vista y mejorar las ventas en esquites en Veracruz. Y eso es lo que estamos haciendo en este curso, mejorando la categoría en las ventas en los productos y servicios. Entonces, en 1930 fue invitado por Robert Hutchins a sumarse como profesor en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Alexander aceptó y poco después fundó y dirigió durante 25 años el Instituto de Psicoanálisis de Chicago. Con la presencia de Franz Alexander, la Universidad de Chicago se convirtió en el primer centro educativo de Estados Unidos que investigó en el campo de la medicina psicosomática. En particular, cobró notoriedad con sus estudios sobre las úlceras gastroduodenales. Logró demostrar que esta afección se originaba en una carencia de ternura durante la infancia. Y aquí es donde se logra. Antes no se lograba. Se logra comprobar por medio del estudio, por medio de, como nosotros vamos a ver mediante este video. Por eso les digo, no tengan miedo que no quede perfecto. O sea, sean totalmente libres de ese miedo. Lo único que requieren es hacerlo y demostrar cómo es por medio del discurso y fácil y sencillo cómo lo podemos compartir desde Facebook, WhatsApp, nuestras redes sociales, hasta por un estado de WhatsApp, el enlace. Una persona puede entrar y lograr demostrar que tu discurso funciona. Recuerda que no es lo que es, sino lo que se siente y cómo se siente. No es tu producto, sino cómo se lo das a la persona a demostrar y cómo lo va a sentir. ¿Dónde lo va a sentir? ¿En la cabeza cuando escucha el discurso? ¿Lo va a sentir en el pecho? ¿O lo va a sentir en la parte de abajo, en los genitales? Dependiendo la parte del discurso donde lo sienta, es donde más emocional se va a volver tu discurso y va a decir, va, yo le entro, dámelo, te lo compro. Y aquí están las aportaciones freudianas que explica en resumen, o sea, ya no tienen que ver el video porque pues vimos que sí es algo largo, 10 horas, pero en resumen lo que habla del ciclo de individualismo, cómo fue que fue haciendo el consumismo a nivel mundial. Freud utilizó la metáfora de las partes del iceberg para facilitar la comprensión de las tres regiones de la mente. Como dice Paul MacLean, que fue el creador de los tres cerebros, ¿no? El discurso, el que tanto habla nuestro máster Jürgen Klarik. La punta del iceberg, que es lo visible, equivale a la región consciente. Tendría que ver con todo aquello que se puede percibir de un momento particular, percepciones, recuerdos, pensamientos, fantasías y sentimientos. Hablando de la razón. La parte del iceberg que se sumerge, pero que aún puede ser visible, equivale a la región preconsciente en la mente. Tiene que ver con todo aquello que es capaz de recordar, momentos que ya no están disponibles en el presente, pero pueden ser traídos a la conciencia, pueden ser reales para la conciencia. Es ahí donde tú vas a traer esos momentos. Recordar momentos negativos que a la mayoría le pasan y los vas a satisfacer, los vas a solucionar, porque un vendedor es un solucionador de problemas. El grueso iceberg, vamos a ser el consciente, vamos a decir que es el inconsciente más oculto, más oscuro, queda oculto debajo del agua. Equivale a la región inconsciente. En esta área quedarían guardados todos los recuerdos, sentimientos y pensamientos inaccesibles para la conciencia. Guarda contenidos que pueden ser inaceptables,
desagradables, dolorosos, conflictivos y sobre todo angustiantes para la persona. Aquí en la trayectoria, algo que puede ser angustiante para ti, por eso tiene que ver tu proyecto sentido con lo que tú estás vendiendo y ser realmente consciente de lo que tú estás vendiendo es algo que por lo que tú pasaste si quieres solucionar. Es un testimonio propio. Entonces, le vas a ayudar, quisiste solucionarlo, lo solucionaste y le vas a ayudar a una persona a conseguirlo y solucionarlo. Y lo vas a platicar en este video, por eso es una tarjeta de presentación. No todos los productos que estás vendiendo a lo mejor los has probado, pero conoces gente que sí los ha probado. Y puedes hablar de esas personas también. Mediante el discurso, mediante el video vas a ir hablando de lo que fue doloroso para esas personas o para ti y cómo ellos lo pueden solucionar con el método que tú les vas a dar o el servicio que les vas a ayudar a conseguir los productos que tú tienes. Pero lo más importante, lo que nos interesa el día de hoy es el descubrimiento de la vida psíquica inconsciente. Freud introduce este término en 1896, cuando abandona las intervenciones basadas en la hipnosis y la sugestión y recurre a la regla de asociación libre. Esta asociación libre es la que yo te estoy hablando. En resumidas cuentas, la asociación libre es un método para hacer que algunos aspectos de las ideas y recuerdos que resulten demasiado traumáticos para poder ser accesibles por conciencia, entendida dentro del marco teórico del psicoanálisis, puedan ser revelados indirectamente a través del lenguaje. ¿Cómo? Pues la metáfora. Tú lo vas a hacer por la metáfora. Habla el lenguaje de la persona que tú lo vas a segmentar. Vas a decir, bueno, voy a hablarle a mujeres de 20 a 30 años. ¿Cuál es el lenguaje de las mujeres de 20 a 30 años? Ahora, ¿a quién le vas a mandar el video? ¿A personas que la mayoría son amas de casa? ¿Cuál es el lenguaje de las amas de casa? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Qué hay oculto en este iceberg que quieren ellas solucionar? Que tú por medio del video vas a mencionar en el discurso. Por el día de hoy es todo. Voy a seguir mandando los videos para que los chequen y vayan teniendo una idea vayan teniendo una idea y checando su presentación en el video, ya que esto va a definir el éxito, la práctica, el estar haciendo una y otra vez, una y otra vez. Ayer me metí a la página de Facebook y me di cuenta que está aumentando nuestros seguidores en la página del negocio Skate Strings por toda la neuroventa que yo he ido aplicando todo este año, que es lo último que estamos viendo ahorita, porque sí funciona, es algo real y si tú lo puedes ir aplicando, para cada persona es diferente, puede que funcione de un golpe, porque pues muchos de ustedes tienen ya bastante tiempo en las ventas, ya nada más es cuestión de que lo organicen, lo pongan en el video y pase. Con eso, tú puede que de un momento a otro tus ventas aumenten y tú lo controles, vas a regresar al control, vas a tener control de tu mano para tus ventas y vas a decidir tú a quién le vendes, no quién te compra. Excelente día a todos, nos vemos el sábado.